Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Funes una vez más en su programa Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios Eterno. Damos gracias a Dios por este momento tan especial que Él nos ha dado para que juntos podamos compartir de la palabra de Dios. A esta hora vamos a compartir un tema muy interesante, muy interesante porque va basado a lo que algunas personas me han preguntado, como por ejemplo, que si Jesús es Dios. Es algo de lo que en este tiempo que estamos viviendo, déjeme decirle, hermano y hermana, que estamos viviendo la apostasía, el tiempo de la apostasía, que es el espíritu del anticristo. En este momento hay muchos, e inclusive entre comillas, cristianos o pastores, entre comillas, como dije, que han llegado ya a decir de que Jesús no es Dios. Y han venido saliendo inclusive por las redes sociales, en TikTok y todas esas partes que la gente se mete, donde inclusive hasta musulmanes han salido, cuando antes ni siquiera eso se veía, negando que Jesús es Dios. Para empezar, Jesús, el nombre Jesús, en hebreo significa Jesúa o Jesúa, que significa Jehová es Salvador. Imagínense que empezando por el nombre de Jesús, en hebreo es Jesúa o Joshua, que significa Jehová es Salvador. Jesúa. Eso significa Jehová es Salvador. Imagínense, Jesús significa el Cristo, significa el ungido, Jesús el ungido. En pocas palabras, Jehová el ungido, el Salvador. Eso significa su nombre completo. Ahora bien, entremos en materia bíblica. La palabra de Dios nos habla muy claramente que Jesús es Dios en San Juan 1:1, y vamos a leer también el 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en San Juan 1:1 y 2. Escucha, en el principio dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En pocas palabras, la palabra verbo significa palabra. Entonces, si lo traducimos de esta manera, decimos que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios mismo. Entonces Jesús, el Verbo, es Dios mismo, ya que aquí dice la palabra que la palabra era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Escucha esa parte? O sea, que la palabra era Dios, Dios era el que hablaba. Y esa palabra, el cual es Dios, este era el principio con Dios, o sea, con Él mismo. ¿Qué te parece? Ahora, en el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, recordemos que la palabra verbo es palabra. Entonces la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, el verbo es la palabra, y aquella palabra fue hecha carne. Y recordemos el primer versículo. Esa palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Y ahora dice que aquella palabra fue hecho carne. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vivimos por su gloria, dice la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que Jesús es Dios. Ahora bien, en Mateo 4, verso 10, también la palabra de Dios nos habla directamente de esto. 4, verso 10. Escucha qué tremendo este versículo de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Señor fue llevado al desierto, dice la palabra, para prepararse. Sabemos que estuvo en ayuno durante 40 días. Obviamente sentía hambre y estaba cansado, con sed inclusive. Pero la palabra dice que el diablo llegó para tentarlo. ¿Y cuántas veces le tentó diciéndole una y otra cosa? Hasta tal punto de que Jesús ya no le habló como Jesús, como el hombre o como el Dios hecho carne, sino que le habló ya con autoridad de Dios mismo, como Dios, y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos como el Señor mismo dice a sí mismo, le dice a Satanás que al Señor tu Dios, Dios es Dios de todas las cosas, de todo lo criado, de todo lo que existe, aún del mismo diablo. Y el mismo diablo sabe que no tiene poder sobre Dios. Aún él mismo sabe que no tiene poder de nada. No tiene audiencia, no puede saber lo que usted piensa. Él no tiene, ¿cómo se llama? No es auto, ¿cómo se dice la palabra? O sea, no puede conocerte, no puede saber lo que tú piensas. Cambio Dios sí. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de vuestro corazón, pero el enemigo no. Él no puede discernir tu alma, ni tu corazón, ni tus pensamientos, porque Él no es Dios. Él simplemente es un ángel caído. Pero aún Él, tiene que sujetarse al poder y a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios mismo. Porque aquí le dice: escrito está, porque escrito está, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se fue. No pudo hacer nada más y se fue. Pero aquí vemos cómo el Señor se autoproclama como Dios mismo y habla como Dios, porque Él es Dios. Ahora, otro punto que nos enseña la palabra de Dios, que Jesús es Dios, es que Jesús es exaltado y en ningún momento, oiga esta parte, en ningún momento Él calló o silenció a las personas que le adoraran. Él nunca dijo: no me adoren a mí, adoren al Padre o adoren a Dios. No, porque Él es Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 21, 14 al 16. Vamos a buscarlo. Mateo, buscamos Mateo 21 para que ustedes puedan ver ahí, si tienen su Biblia, en el 21, 14 al 16, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en este versículo de la palabra. Escucha esto: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a oiga esta parte, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, se indignaron ellos, dice la palabra, que cuando ellos escucharon a los jóvenes, dice, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David,
estos escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Vemos cómo Jesús en ningún momento dijo: no lo hagan, no me adoren a mí. Como aquel ángel, ¿se acuerdan el ángel que le reveló a Juan el apóstol el Apocalipsis? Que este ángel dice que se le presentó a Juan y Juan se arrodilló delante del ángel y el ángel se asustó y dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. El ángel no era Dios, entonces el ángel se asombró y dijo: adora a Dios, le dijo a Juan. Y ahora vemos aquí cómo adoran a Cristo, y Cristo en ningún momento dijo: no me adoren, adoren a Dios. No, Él es Dios y Él recibió la alabanza y la adoración porque Él es Dios. En ningún momento Él negó esto. Y Él recibió la alabanza de los niños y de los jóvenes, dice la palabra de Dios claramente en ese versículo. Ahora Jesús es antes que Abraham, y ahí demuestra que Jesús demuestra que es Dios. En Juan 8, verso 58, también la palabra de Dios nos enseña en este versículo. Vamos a buscarlo para que usted y yo podamos leerlo. Juan 8, verso 58. Qué tremendo está esto, hermano. 58. Escucha lo que la palabra de Dios dice ahí. Y dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Escuchó eso? Antes que Abraham fuese, antes que Abraham naciera, antes que él existiera, yo soy, dice Jesús. Y quiero, hermano, hermana, que usted por favor se meta esa palabra yo soy. ¿Está bien? Métase esa palabra en la mente, en su corazón, donde dice yo soy. En Juan, primera de Juan también, la palabra dice en primera de Juan 5, en el verso 20, también la palabra de Dios nos habla de esto mismo. Primera de Juan 5, verso 20. Escucha lo que dice la palabra. Muy claramente también lo dice. Y dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Oiga esta parte. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Santo. ¿Vieron cómo aquí la palabra de Dios habla claramente en primera de Juan 5:20, donde habla que Jesús es Dios? Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice. Voy a leerlo de nuevo para ustedes. 5:20 de primera de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿cierto? Ahí está hablando de que Jesús es Dios, el verdadero y la vida eterna, el verdadero y único Dios. En primera de Timoteo 3, verso 16, estamos hablando pura palabra, hermanos, pura palabra. Primera de Timoteo 16, vamos a buscarlo, disculpen, me equivoqué por acá, 3:16, perdón, Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice la palabra aquí en 1 Timoteo 3, verso 16? Escucha qué hermoso lo que la palabra de Dios
nos enseña y dice, e indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir. No se puede discutir. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga esta parte, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo. Repito, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles. Oiga bien, visto de los ángeles, predicando a los gentiles. ¿Quién vino a la tierra a predicar a los gentiles? Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Repito, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicando a los gentiles. Oiga esa parte que hermosa. Creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Santo Dios. ¿Quién fue quien murió en la cruz, resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos de nuevo? Jesús. Solo Jesús. Ni María, ni Marcos, ni Lucas. Jesús. Los demás murieron. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, dice aquí la palabra de Dios, que Él fue justificado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles predicando a los gentiles y creído en el mundo y recibiendo, y recibido arriba en gloria. Santo Dios, el que ya, con todo respeto, el que no entiende esto, como decía un amigo peruano, que se entierre solo. Pero es la verdad. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, que Jesús es Dios. Jesús es Dios Santo. 1 Timoteo 3:16 nos los está diciendo, y ahora 1 de Juan también nos los está mencionando. Ahora bien, 5:20 1 de Juan nos ha dicho, y ya leímos 1 Timoteo 3:16 también, que nos confirma esto. Jesús es el verdadero Dios. Vamos a verlo en Juan 20:27. San Juan 20, verso 27. A ver qué nos dice las Sagradas Escrituras aquí en este lugar de la palabra. Escucha qué hermoso. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y uno dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí estamos hablando cuando Jesús se le presentó a los discípulos, que había resucitado después de los 3 días de muerte, y luego se presentó ante los discípulos. Y Tomás no creía aún ni siquiera viéndolo, pero el Señor le invita a Tomás y le dice, ven Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, quiero que escuche esto. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Reconoció a Dios, a Jesús como Dios. En ningún momento Jesús le dice, no, Tomás, yo no soy Dios, solo soy Jesús, solo soy el ungido, solo soy el Cristo, el ungido de Dios, nada más, tranquilo. No, él aceptó ese dicho de Señor mío y Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Y aquí la palabra nos los está confirmando cuando aún Tomás le dijo Señor mío y Dios mío. Qué hermoso
ese versículo sin duda alguna. Eso está en Juan 20, 27 y 28, si usted quiere subrayarlo en su Biblia. En primera de Juan, oiga, estamos viendo que Jesús es el verdadero Dios. En primera de Juan 1, verso 9. Primera de Juan 1, verso 9. Vamos a buscarlo también para que lo leamos. Primera de Juan 1, 9. Oiga esta parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiero dar a entender con este versículo? Primero, Dios es fiel, y segundo, Dios es justo, y es el único que puede perdonar pecados, porque Él es Dios. María, Marcos, Lucas, ninguno de los discípulos puede perdonar pecados, solo Cristo, porque Él es Dios. Por eso la palabra dice, Él es el justo y Él es el fiel. Él es el fiel y Él es el justo para perdonar nuestros pecados. Porque Jesús murió en la cruz como Dios y como Dios resucitó también. Y Él dice, y justo y fiel es Dios. Qué hermoso dice la palabra de Dios en ese versículo, de que es el único que puede perdonarnos, porque Él es el fiel y el justo. Amén. Ahora bien, en Juan 10, verso 30. Esto está bueno. Juan 10, verso 30, mi amigo, mi amiga, mi hermana. Juan 10, verso 30, ahí la palabra de Dios también nos está enseñando algo hermoso de la palabra, algo bello. Oiga lo que dice Jesús: yo y el Padre, uno somos. ¿Escucha esa parte? Yo y el Padre, uno somos. Eso quiere decir que Él es uno solo. Jesús y el Padre, uno solo. Y se identificó como el Hijo y como el Padre y como el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que Jesús es el gran yo soy. Por eso les dije, hermanitos, anteriormente, que guardaran en su cabecita esa palabra, el yo soy. En Éxodo 3, 13 y en el 14 también, vamos a leerlo. ¿Te acuerdas? Creo que usted ya sabe a qué me refiero de este versículo. Cuando Dios habló con Moisés. Cuando habló con Moisés, el Señor se presentó ante Moisés como el yo soy. En el 3, verso vamos a leerlo para que usted lo tenga en cuenta, 14 y también el 13. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba con Moisés y le dijo, así le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego, dice, yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Él respondió, oiga bien lo que dice, y respondió Dios a Moisés: escucha, yo soy el que soy. Tenía que responderle así. Y respondió Dios a Moisés: diles a ellos, yo soy el que soy. Y dijo así: y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío. Entonces Moisés tenía que decirles a ellos, el yo soy. El yo soy me envía. Porque cuando Moisés preguntó, dijo el yo soy. ¿Escuchó esa parte? ¿Y sabes por qué es el yo soy? Porque no hay otro Dios. No existe otro Dios. No hay otro Dios por ningún lado. Él es el único y sabio Dios. Él es el verdadero Dios y no hay otro Dios. Porque de hombres han hecho dioses y no sirven de nada. Pero Jesús es el único Dios, el gran yo soy.
En el verso de Mateo 22, Mateo 22, 32. Oiga, escuche, hermana y hermana, oiga, hermano y hermanita. Ahí la palabra de Dios nos sigue confirmando que Él es el gran yo soy. En Mateo 22, verso 32, ahí las Escrituras nos los habla muy claramente una vez más, que Jesús es Dios. Yo soy. Oiga bien, Jesús habla y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué le parece? Santo, ¿verdad? Lindo es el Señor. Jesús dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Él, Jesús, es Dios. Ahí lo dice claramente. Qué hermoso, ¿cierto? Como Él dice que Él yo soy. En Mateo 22, 32 lo dice. Jesús dijo: yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el que soy. En Juan 14, 6 al 9. Vamos a buscarlo también en San Juan 14, verso 19. Santo es el Señor, amén. Estamos aprendiendo muy bien, hermanos. Oiga bien lo que dice aquí, hablando con los discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo dijo. Jesús les dijo a los muchachos, a todos los discípulos: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe preguntó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Si yo soy el Padre, prácticamente está diciendo Jesús. Yo soy Dios, está diciendo Cristo aquí. Repito de nuevo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Qué hermoso, ¿verdad? Él es el yo soy. ¿Qué te parece? El yo soy. Ahí nos está hablando muy claramente, hermanos y hermanas, que ese es el yo soy. Por eso Jesús se identificaba así. Ahora bien, escucha esto. Jesús les dijo: yo soy. Oiga otra vez, en el verso 6, ahí mismo, en Juan 14, verso 6. Oiga donde Jesús dice el yo soy. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí mismo. Pero escucha esta parte: yo soy el camino. ¿Casualidad que diga yo soy? Cuando también aquí en este versículo 9 menciona también el yo soy. Entonces Jesús es Dios comprobado. Y por eso muchos en el tiempo de hoy, en el tiempo del presente, están negando que Jesús es Dios, cuando aquí ya le di a usted palabra de Dios, tantos versículos donde demuestra una vez más que Jesús es Dios. Porque el que niega a Jesús como Dios, dice la palabra que es con el espíritu del anticristo, el espíritu de la apostasía, que es el que está vigente en este tiempo. Perdón, hermanitos, hace mucho calor ahorita. ¿Ok? Así lo dice prácticamente. Quiero que busque 1 de Juan 4,
verso 3, para que usted vea lo que sigue diciéndonos la palabra de Dios ahí. Primera de Juan, vamos a buscar 4, verso 3. 4, verso 3 de Juan. Escucha lo que la palabra de Dios también nos dice aquí. Y todo espíritu, oiga esta parte, y todo espíritu que está con minúscula, un espíritu inmundo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ahora, oiga, y que ahora ya está, y que ahora ya está en el mundo. ¿Escuchaste esa parte? Ya está en el mundo. Y ese espíritu inmundo es el que está ahora, en este momento, metiendo mano para que la gente no crea que Jesús es Dios y no busquen a Dios a través de Cristo. Porque el espíritu de la iniquidad, que es de la maldad, el espíritu de la apostasía, que es negar la fe contra Dios, todo lo que sea contra Dios se va a venir este espíritu inmundo. Porque la palabra lo está diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es Dios, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremendo, ¿cierto? En Primera de Juan también, pero el 2, 22 y también leemos el 23. Ahí mismo, en Primera de Juan 2, 22 y el 23. Escuchamos también la palabra de Dios, lo que nos está enseñando el día de hoy, en este momento. ¿Quién es el mentiroso? Dice la palabra. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y también en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué le parece esa parte? Juan 3:36 lo dice. Te lo leo de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Cristo, Jesús es Dios. Así que no se deje engañar por ningún otro patas vueltas o con un llamado profeta o bombetas. No le crea. La palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Y por lo tanto, como Dios es el único camino que nos puede llevar al Padre, es el único camino que nos puede salvar, porque recuerde que la palabra Jesús significa Yoshua, que significa Jehová es Salvador. Es el único que nos puede salvar. Por medio de Cristo mismo, que vino a dar su vida, el Dios hecho carne, se encarnó para salvarnos de todo pecado. Y luego Jesús dijo, ven, soy el camino, soy la verdad. El yo soy, dijo. Él es el camino, Él es la verdad. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor tenga misericordia de aquellos que han negado la existencia de Dios en carne, que hayan negado a Cristo como el Dios encarnado.
porque este tiene el espíritu del anticristo, dice la palabra. Oremos, Señor, y pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, en esta tarde, noche, mañana, a la hora que nos escuchas. Señor, dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Si en algún momento, Señor, yo también he negado, si en algún momento, Señor, me he dejado engañar, te pido perdón en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora creo, confieso y declaro que tú eres el Señor, que tú eres Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés y el Dios de Israel. Tú eres Dios, como dice tu palabra, y confieso con mi corazón que tú eres el Señor, y te recibo en mi vida y te entrego mi corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Ministerios Elolam, el Dios eterno. Gloria a Dios, hermanita y hermanito. Si usted hizo esa oración, pues déjeme felicitarlo, porque ahora usted tiene en su corazón al Dios verdadero, al único y sabio Dios, el cual no hay otro Dios en este mundo que exista. Y damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado. Es un tema corto, pero específico, 100% palabra de Dios, para que usted, hermana y hermano, lo guarde en su alma, en su corazoncito, lo guarde y en su mente, y deje que la palabra de Dios sea que la guíe, lo guíe a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, Jesús es Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda una vez más el Pastor Funes. Recuerde que todos los sábados a las 9:30 estamos también en el programa Es por la Fe de su ministerio Elolam, el Dios eterno. Síguenos en YouTube y comparte con otros también de la palabra de Dios. Déjanos un comentario de lo que ha sido la palabra de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga, y nos retiramos con un canto de alabanza y de oración, como siempre lo hacemos, para exaltar a nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Que Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.